Ríos de Vida presenta al pastor Daniel García en un estudio profundo sobre Nehemías. 19 exposiciones de 30 minutos cada una que irán revelando el valioso contenido de este libro. Libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 1, dice así: Aquel día se leyó a oídos del pueblo el libro de Moisés, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera. Pero nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran habitación en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que se había mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Pero cuando ocurrió esto, yo estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a donde el rey estaba. Pero al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una habitación en los atrios de la casa de Dios. Esto me dolió mucho, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la habitación. Luego mandé que limpiaran las habitaciones e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra. Realmente tendríamos que leer todo el capítulo 13 y, a decir verdad, tendríamos que emplear más de una ocasión para poder terminar con este estudio, pero queremos terminar ya y procurar abarcar este capítulo 13, que es bastante amplio. No lo hemos leído todo, hemos leído solamente una parte, pero quiero explicarles un poco cómo sucede esto del capítulo 13, lo que tenemos relatado acá y lo que sigue diciendo. Ustedes saben que Nehemías es el protagonista principal del libro, cuyo nombre lleva precisamente de Nehemías. Y recuerdan la historia, que él había sido tocado por el Señor, llamado por el Señor para venir a Jerusalén. Estaba en una posición muy cómoda, trabajando en la corte del rey, y lo deja todo, pide los permisos correspondientes, lo deja todo, va como gobernador de Jerusalén, pero una Jerusalén que está pasando angustias muy grandes, una Jerusalén que no tiene muros, una Jerusalén que está desgobernada, desanimada, que está en medio de grande oprobio, en grande vergüenza. Les da vergüenza ser creyentes en Jerusalén. Ese es el estado en que está la iglesia de aquellos días, y que a veces vemos la iglesia a través de la historia o en algunos sitios, en algunos lugares. Hay hermanos que les da vergüenza ser creyentes, ser cristianos, por el desaliento que tienen, por haber mirado circunstancias adversas, por haber visto el pecado quizá en vidas, en hermanos, en iglesias o en su propia vida. Llegan a un desaliento, o llegamos, porque todos nosotros nos puede pasar, a un desaliento del cual tenemos que tener cuidado entrar, porque es un desaliento que nos puede hacer un daño fatal a nosotros. La cuestión es que sabemos ya la historia, hemos visto ya muchos mensajes. Vimos cómo Nehemías encuentra las puertas abiertas, va a Jerusalén, comienza el trabajo de reedificación de los muros, lo consigue, lo termina, inauguran aquellos muros. Han pasado algunos años en todo este trabajo hermoso que han hecho, han pasado un tremendo avivamiento. ¿Se acuerdan? Los capítulos 8, 9 y 10 de Nehemías, que nos habla a qué profundidad llegó el avivamiento. De eso hemos hablado bastante y creo que es sumamente interesante ese tema, porque a veces hay mucho desconocimiento de lo que es un avivamiento, mucha ignorancia con respecto a los avivamientos, y lamentablemente hacen que los avivamientos, en lugar de bendecir la iglesia, terminen
por destruirla o terminen por dejar peor las cosas que cuando estaban antes de la bendición de Dios. Una cosa muy triste para la cual jamás viene la bendición de Dios. Hay un capítulo solemne en el libro de Hebreos donde dice que la tierra que bebe la lluvia y produce hierba provechosa recibe bendición de Dios. Pero la hierba que recibe la lluvia y en lugar la tierra que recibe la lluvia y en lugar de producir hierba provechosa produce espinos y cardos, dice que le espera la maldición de Dios. Así que, mis hermanos, es sumamente importante la respuesta nuestra cuando viene una bendición excepcional de Dios. Es importante la respuesta nuestra cuando viene la bendición de Dios, que la bendición de Dios está al alcance de todo aquel que crea y que quiera. Pero también es importante la respuesta nuestra cuando viene alguna bendición excepcional de parte de Dios, como se produce cuando vienen los avivamientos. No es para que todo sea gratis para nosotros, para que no nos cueste nada, para que podamos gozarnos y todo va a ser fácil, sino es para que asumamos las responsabilidades y sepamos que el Señor nos está echando una mano para cosas mayores, para mayor gloria a su nombre, para una dedicación mayor a sus cosas santas. Pues no sucedió así con la experiencia del pueblo de Dios en el libro de Nehemías, porque este avivamiento que comenzó con, la vuelta de los cautivos, a reedificar el templo, después a reedificar los muros, llega a su punto culminante en esa reunión de arrepentimiento con motivo de haberse reunido para oír la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no se nos dice que hubiera ni música de fondo, ni hubiera declamaciones, era la palabra que se estaba leyendo y que se estaba explicando. Llegó tan profundo al corazón de esta gente que fueron profundamente quebrantados por la palabra de Dios, y dijimos que sabemos que fueron realmente quebrantados por la palabra de Dios, por lo que sigue después hicieron un solemne compromiso de no abandonar la casa de Dios. ¿Se acuerdan ese compromiso que incluía puntos concretos de no abandonar la casa de Dios? Luego de todo esto llega el momento que Nehemías evidentemente vuelve otra vez a la corte. Se ve que su tiempo se ha terminado, por lo que dice aquí el capítulo 13, y no sabemos después de cuánto tiempo pide el permiso para volver otra vez a Jerusalén. Y lo que encontramos en el capítulo 13 es un poco de resumen de lo que encuentra Nehemías cuando vuelve otra vez a Jerusalén. Y ustedes habrán visto que es un capítulo de problemas, problemas que él tiene que solucionar. El primer problema es procurar la separación de todos los que están mezclados con extranjeros. El segundo problema, que el sacerdote Eliasib había emparentado con el enemigo número uno del pueblo de Dios, que era Tobías, el que hizo la guerra a Nehemías, el que quiso hacer fracasar el plan de Dios. Ahora hay un sacerdote que se supone que tendría que tener un grado de santidad y de cercanía al Señor mucho mayor. Ese sacerdote ha emparentado con el principal enemigo, y no solamente que emparentó, sino que le proveyó de una habitación, desalojó una habitación en los atrios del templo para que ese sacerdote, ese enemigo o su familia pudiera venir y tener un hotel gratis allí en Jerusalén. Algo increíble. La respuesta de Nehemías, que le sacó los muebles afuera, le dejó los muebles en la calle, un desalojo total, limpió el lugar y volvió a restaurar el lugar. En tercer lugar, abandonaron el sostenimiento de los levitas. Otra vez el dinero, bendito sea Dios. Siempre volvemos al mismo punto. Parece que en Esdras y Nehemías y en la Biblia siempre volvemos al mismo punto, el problema del dinero. En cuarto lugar, profanaban el sábado. Pasaban del día sábado en lugar de realmente guardarlo. Y en quinto lugar, otra vez encontramos el tema de la mezcla con los extranjeros. Ahora, todo esto en buena medida había sido solucionado, y en el hecho de haberse ido Nehemías por un tiempo, el pueblo de Dios vuelve a incurrir en muchas de estas faltas, lo cual merece una reflexión. Por una parte, el liderazgo de Nehemías, que se ve que era un hombre espiritual y muy firme, que no lo iban a mover de su lugar, y creo que esto es digno de imitar. Él tenía convicciones claras y sabía para qué lo había puesto el Señor,
y defendió lo que era del Señor, la gloria de Dios, la santidad de su casa, la santidad de su pueblo, la palabra de Dios, diríamos con uñas y dientes. Ahora lo vemos después, al volver otra vez, la fuerza que tenía este hombre, la convicción que tenía para poder gobernar este pueblo con verdadera pasión y con verdadero amor a Dios y amor verdadero por la gente. Pero por otro lado también nos habla de la mayoría del pueblo que cuando se les va el líder que tienen, el conductor que tienen, el pueblo se desmadra. Y esto es muy triste. Esto es muy triste. Es verdad que para eso están los líderes que el Señor levanta y sobre todo se supone que están para la gente más inmadura, pero es muy triste que gente que quizás llevamos años en la congregación no podamos permanecer firmes cuando vienen los vientos de adversidad, cuando vienen los problemas, cuando vienen las ausencias, como es un líder grande, importante, que estaba en medio de ellos. Cuando este líder se ausenta, el pueblo se desmadra y afloja en sus convicciones. Parece que necesitaran que alguien los estuviera rigiendo todo el tiempo, los estuviera gobernando todo el tiempo, porque no tienen suficiente convicción en sus corazones, ni conocimiento. Escúcheme bien, no tienen suficiente convicción en sus corazones, ni conocimiento de la palabra, ni de la presencia de Dios. Porque si hubieran conocido la presencia de Dios, volverían a buscarla cuando uno la pierde. Y si hubieran conocido la palabra de Dios, hubieran podido ser sostenidos. Y no hay otra cosa que nos pueda sostener sino la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué digo esto y por qué es importante? Porque muchas veces en la historia de la iglesia, aquí y allá y en otros lugares, Dios sacó a los líderes o porque fueron muertos o porque fueron encarcelados o porque murieron o por las razones que sea o porque cayeron los líderes. Y el pueblo tuvo que encontrar su vida con el Señor. ¿Recuerdan hace unos cuantos mensajes atrás que hablamos de la historia de China cuando vino el comunismo, arrasó con todo, terminaron las iglesias, fueron encarcelados los líderes y nos enteramos después de 40 años que hay 50 millones de cristianos en China que siguen al Señor con devoción. Aleluya, bendito sea Dios. No pasó lo mismo aquí en Jerusalén. Y surgieron estos problemas, algunos de los cuales vamos a comentar. El primero de todos es la mezcla con los extranjeros, los primeros 3 versículos. Una cosa reiterada en el pueblo de Dios, una cosa que se vuelve a repetir en el pueblo de Dios. Y acá quiero hacer una aclaración por alguien que quizá no entienda el lenguaje bíblico. Dios no es racista, Dios no discrimina a nadie. Y cuando habla de extranjeros, no lo está empleando en términos raciales, sino lo está empleando en términos espirituales. Dios no tiene problema con las razas. Dios tiene problema con lo que es su pueblo y lo que no es su pueblo. Y no quiere que haya mezcla entre los dos. Ahora, entendamos bien, no quiere decir que nosotros tenemos que quizá rodearnos de una caparazón de orgullo o de ignorancia con respecto a lo que no es pueblo de Dios. No tenemos que tener relación con el mundo, no tenemos que relacionarnos con la gente, no tenemos que ser amorosos con la gente, no tenemos que brindarnos a la gente, todo lo contrario. Pero sí, en nuestro corazón no tenemos que mezclarnos. Saber que, como cuando hablamos de los muros, hay un adentro y hay un afuera en el reino de Dios. Hay un adentro y hay un afuera, y tenemos que saber lo que es afuera del reino de Dios, lo que no ha santificado el Señor y que tenemos que procurar alcanzar por la gracia de Dios para que ellos también formen parte del pueblo de Dios, y hay un adentro que pertenece al pueblo de Dios. En segundo lugar, el tema de Eliasib y el emparentamiento con Tobías, versículo 4, que le llevó a entregarle una dependencia del templo. Uno podría pensar, ¿cómo es posible que un hermano llegue a pensar semejante disparate? Y no es un hermano cualquiera, sino es un sacerdote que ha emparentado a sabiendas, sabiendo que ya habían jurado y se habían comprometido en el capítulo 10,
se habían comprometido a no emparentar con los demás pueblos, a no mezclarse con los otros pueblos, a ser un pueblo separado para Dios, a saber que hay límites que tienen que ser respetados, no por amor propio, sino porque el Señor quiere que entendamos dónde están nuestros límites, que hay una adentro y que hay una afuera. Esto es sumamente importante para el pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo reiteraba en estas relaciones y de hecho termina al final con el mismo problema. Los últimos versículos, versículo 23, vuelven a hablar del mismo problema del emparentamiento con la gente del mundo. Es muy importante que no emparentemos con el mundo, sino que guardemos las distancias, que amemos al mundo, que nos brindemos por el mundo, que oremos por el mundo, que abramos el corazón para ellos, que les sirvamos en amor legítimo, genuino, como escuchamos hace un momento en ese testimonio, que se quedó sorprendida aquella mujer de que alguien pudiera darle lo que no le daba ni su propia hija, un abrazo amoroso y cariñoso y desinteresado. Para con el mundo vamos a brindarnos enteramente como se ha brindado el Señor, pero saber que hay una diferencia y que no tenemos que mezclarnos con el mundo. Resultado de este emparentamiento de Eliasib, nada menos que con Tobías, que era el enemigo número uno que encontramos a través del libro de Nehemías, es que no solamente emparentó, que ya significa mucho, sino que le cedió aquel lugar en la casa de Dios para que seguramente él o su familia o sus amigos pudieran quedarse cuando venían a Jerusalén. Así que ahora tenían los muros que defendían la ciudad, pero uno de los sacerdotes le había dado una casa para que viviera el enemigo más importante de Jerusalén, viviera dentro de Jerusalén y hiciera un trabajo nefasto. Hay a veces trabajo que se hace con balas y con tiros y con cuchillo, y hay a veces trabajo que se hace con este aparato tan precioso que tenemos en la boca que se llama la lengua. Y viviendo el enemigo del pueblo de Dios en medio del pueblo de Dios, imaginan el trabajito que podría ser saludable. Ya lo hacen algunos hermanos para que traigamos los enemigos para que lo hagan también, ¿no? Claro que a veces lo hacemos, decimos cosas que no deberíamos decir y ya están dichas, y ya los cuchillos están al aire, Estamos hiriendo hermanos, hiriendo gente. Y imagínense meter al enemigo del pueblo de Dios allí para que haga amistades. Seguramente sería muy simpático Tobías, haría fiestas, invitaría también otros sacerdotes, familias. Todo iba muy bien menos en el corazón de Dios. Y lo que nos interesa es agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. No sé, yo no quiero insistir mucho hoy, pero quiero decirles que a mí me alarma cuando el cristiano no tiene claro lo que es y lo que no es. Y no estoy hablando de tener un catálogo acerca de la ropa que tiene que traer, del vestido que tiene que vestir, si se puede pintar la cara o no se puede pintar la cara. No estamos hablando de cosas externas. Estamos hablando cuando la santidad no está en el corazón y todo es impuesto, todo lo tienen que decir los pastores o los líderes en las congregaciones, porque no hay santidad en el corazón, porque el que santifica el corazón es la presencia del Señor y a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno lo tiene claro eso, sabe que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. No están en un catálogo, no tiene que recurrir a algún vademecum para ver lo que puede hacer, lo que no puede hacer, pero él sabe que hay cosas que están bien y sabe que hay cosas que están mal. ¿Es verdad o no es verdad? Esto es bueno, cuando ya sabemos dónde está nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda y sabemos desechar lo malo y poder abrazar lo bueno, que esto nos hará bien a nosotros y le hará bien a nuestra familia y le hará bien a los que nos siguen directa o indirectamente. En tercer lugar dice que abandonaron el sostenimiento de los levitas. Ay. Versículo 10. Lo encontré asimismo que las porciones para los levitas no se le habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Qué triste, qué dramático, qué problema es el dinero en nuestra vida espiritual. Somos espirituales hasta que nos toque el bolsillo.
Miren que ellos habían hecho fiel promesa, capítulo 10 de Nehemías. Habían hecho fiel promesa, no abandonaremos la casa de Dios. Iban a traer para la leña, iban a poner un impuesto para el servicio del santuario. Habrían de dar sus diezmos, sus ofrendas. Hicieron, y yo sé que ese compromiso que hicieron fue en serio, fue en medio de un avivamiento. Y yo creo que funcionó bastante tiempo esto. Pero llegó el momento que empezó a cerrarse el bolsillo, la mano se quedó pegada en el seno, y ahí está. Y somos muy espirituales, pero el dinero no me lo toquen, ¿eh? El dinero no me lo toquen. Hermanos, si no abrimos el bolsillo, no hemos abierto el corazón. Dígame lo que quiera. Y si no abrimos el bolsillo, se va a secar nuestro corazón. Por avaricia, por ser mezquinos con Dios, por ser mezquino en aquellas cosas que le pertenecen, como son los diezmos, lo mínimo. Lo que es suyo, eso no es mío, eso es suyo, yo se lo devuelvo a él, y a veces ni se lo devuelvo y lo uso todavía. Los diezmos, las primicias, las ofrendas, el impuesto que entre ellos mismos se habían grabado para atender las ofrendas en el templo, la ofrenda de la leña que seguramente acarreaba tiempo, dinero, esfuerzo, poder traer la leña en los grupos, en los tiempos que correspondían. Mis hermanos, cuesta mantener el servicio de la casa de Dios. Yo quiero que usted lo entienda, porque que no lo entiendan los periodistas me parece muy interesante. Estoy hablando de periodistas que no conocen a Dios, hay periodistas que sí lo entienden, porque tienen temor de Dios y conocen a Dios. Pero que no entienda el común de los periodistas que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios, que nos critican porque pasemos una ofrenda, porque digan que sacamos el dinero. A mí no me preocupa para nada eso. No me preocupa que Satanás critique la iglesia. ¿A usted le preocupa que Satanás critique la iglesia? Estamos en el buen camino si la está criticando. A mí me preocupa, mis hermanos, que nosotros tengamos razonamientos de muerte, de obras muertas, del pasado, de nuestra vida natural, de nuestra vida del mundo, que razonemos como el mundo y seamos escasos con el Señor, le estemos contando las monedas al Señor. Nos va a hacer lo mismo Él, nos va a hacer lo mismo Él. Y todo el tiempo dependemos de su gracia y de su misericordia. Como aquel pagano que decía, yo ¿por qué tengo que orar por los alimentos si yo trabajé para ganarlos? Y el tonto todo el tiempo la vida se la sostenía el Señor. No se daba cuenta. Mis hermanos, que un pagano lo diga está bien, pero no seamos carnales, seamos espirituales. ¿Qué es ser espirituales? Abrirnos a las exigencias de Dios. Dios tiene demandas. Dios nos confronta, como decía el pastor Cristian el otro día. Dios nos demanda. Y si no atendemos a sus demandas, pues nos atenemos a sus consecuencias. Hay vidas que nunca salen del pantano. Yo he conocido vidas por años, nunca han salido del pantano, nunca pudieron crecer en el Señor, avaros, siempre pensando en sí mismos, en sus problemas, en si les alcanza, si no les alcanza, lo que dice el Señor en el Sermón del Monte, el afán, la ansiedad, igual que los paganos, igual que los incrédulos, igual que los publicanos y los pecadores. Mi hermano tiene que corregir también este problema y restaura inmediatamente, llega Nehemías y restaura inmediatamente otra vez la provisión para los levitas, los cantores, los porteros, los que limpiaban, en fin. La casa de Dios tenía que estar atendida, y bien atendida, no con que uno traía un cancioncita que se había aprendido por ahí. Se pasaban días y horas cantando, alabando a Dios, perfeccionándose, seguramente haciendo a voces, con instrumentos de música, con alabanzas, glorificando a Dios. El Señor se merece lo mejor. No le demos lo que nos sobra. Lo que nos sobra no le sirve a Dios, no lo quiere el Señor. Él quiere lo mejor de nosotros y Él no es deudor de nadie. Si lo quiere es porque nos va a bendecir, porque nos ama y quiere ver nuestro corazón abierto con Él y con sus cosas. Aleluya, bendito sea Dios. En cuarto lugar está la profanación del sábado, que ya no queda tiempo para que veamos, pero que era otro tema reiterado. Era una tentación para ellos hacer negocio el día sábado. Era justo el mejor día para hacer negocio. Como ese día no iban a hacer negocio. Pero Dios había ordenado que no hicieran absolutamente nada en
la ley del Antiguo Testamento, no debían hacer nada, y el pueblo tiene que obedecer. Cuando Dios habla una cosa, tiene que obedecer. Y por fin termina con el tema de la mezcla de los extranjeros, y les recuerda que el hecho de haberse casado con mujeres extranjeras fue causa de tropiezo de uno de los reyes más grandes que tuvo Israel, que se llamó Salomón. Y dice que sus mujeres desviaron su corazón a otros dioses ajenos. Yo no me considero más sabio que Salomón. Salomón fue desviado su corazón a amar a otros dioses y a ofrecer ofrendas y sacrificios a otros dioses. Y esta es la advertencia que el Espíritu Santo tiene para el pueblo de Dios, a fin de que se mantenga separado del mundo y de sus cosas. Y dice que uno de los hijos de Joiada era yerno de Sanbalat, otro pariente. Y este hijo de Joiada era nieto de un sumo sacerdote, que también emparentó con el otro enemigo, uno con Tobías, el otro con Sanbalat. Faltaba uno ahora que emparentara con Gesem el árabe, ¿no? Porque ya estaban emparentados con todos los enemigos. Parecería una broma, pero es un trabajo muy triste del enemigo, que se prestaron hermanos nuestros para ejecutarlo en medio del pueblo de Dios. Que alguien salga de la iglesia y se vaya a pecar al mundo nos da mucha tristeza, y tiene que ser motivo de mucha compasión y de mucha oración, pero que alguien se quede en medio del pueblo de Dios para incitar a los demás para que pequen, esto es terrible, y sabemos por las Escrituras que tiene mayor condenación. Y dice que Nehemías: lo eché de mi lado, lo eché de mi lado, lo sacó fuera, ahí donde debía estar, en medio del mundo que él amaba, allá lo envía Nehemías. Limpié pues de todo extranjero el reino de Dios. Terminamos con esta historia de Nehemías. Hemos visto los pasos de restauración, de avivamiento, y el capítulo final nos sugiere que hasta que el Señor venga no habrá de terminar el trabajo de restauración, hasta el final, hasta que Él venga. No hay un día que podamos darnos tregua, no hay una situación que llega a la congregación o nuestra vida personal que ya salimos de peligro. Vamos a salir de peligros cuando abandonemos este mundo y entremos en la presencia del Señor, que para ello nos falta demasiado tiempo. Pero entonces sí podremos decir: ya estamos confiados y entregados en las manos de Dios para siempre jamás. Que Dios os bendiga. Presentó al pastor Daniel García en esta exposición del libro de Nehemías, Ríos de Vida.